nuestra segunda ponente del día, que es Giovanna Battaglia Velázquez, licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, pasante de la maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad Iberoamericana León y Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa por la Universidad Campesina Indígena en Red, en la Sierra Norte de Puebla, CESDER. Cuenta con cursos y diplomados en temas relacionados con la educación popular y los derechos humanos. Ha trabajado en procesos de formación social en estudiantes de educación básica y media superior y ha sido académica en la Universidad Iberoamericana León. Es directora del Centro de Desarrollo Indígena Loyola desde el 2010. Trabaja en procesos educativos y de acompañamiento con las comunidades indígenas urbanas asentadas en la ciudad de León, Guanajuato, así como en familias indígenas en tránsito, en concreto con jornaleras y jornaleros agrícolas indígenas Tuún-Sabi. Pues muchas gracias, Giovanna Battaglia. Muchas gracias, Rosaura. Muchas gracias a todos y a todas. Me da mucho gusto estar con ustedes. De verdad me hubiera gustado mucho poder estar físicamente y cruzar miradas porque veo así nada más las caras de muy lejos. Bueno, pues yo hoy quiero compartirles algunas reflexiones que he construido a partir de mi experiencia en este trabajo de acompañamiento. No soy muy académica, como ven, pues solo paso por la universidad, pero no concreto luego mis grados académicos, pero estos espacios de repensar la práctica junto con los sujetos y sujetas con los que caminamos, pues siempre enriquece. Yo quiero platicarles a partir de esta experiencia. Ustedes ven dos logos aquí, CEDIL y NENEMI. El CEDIL es una organización aquí en León, Guanajuato, que acompaña a población indígena migrante, principalmente asentada en la ciudad, y población indígena en tránsito. NENEMI es la experiencia intercultural, de educación intercultural para niños y niñas aquí en León. Son dos experiencias que nos han permitido pues caminar con estas familias que cruzan por nuestro estado de Guanajuato. Entonces mi visión pues es reducida, voy a hablar de lo que yo he visto en mi estado. Empiezo con esta frase de Jaime. Jaime fue alumno de nosotros. Dice Jaime: mi pueblo es donde nacieron mis papás. Aunque nací aquí, me considero guanajuatense y me siento orgulloso de mi identidad indígena. Y esta otra frase, que es de un filósofo español que yo he seguido en los últimos años, que se llama Santiago López Petit. Es un crítico del sistema y él nos dice: vivir en este sistema es cargar la propia vida. Lo que yo he encontrado en este camino es que los niños y niñas cargan con su propia vida, ¿sí? Que hay un estado ausente en el acompañamiento y en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, la migración indígena pues se inscribe en un sistema económico neoliberal, pero me parece que la migración se debe de ubicar desde un análisis estructural económico que sin duda ha desprotegido al campo y se ha desprotegido los mecanismos de autosuficiencia alimentaria que había en las comunidades de origen rurales e indígenas. Las familias aquí nos comparten que hay un agotamiento de la tierra también, las políticas que hubo de apoyo al campo, pues también terminaron agotando los recursos naturales con los que ellos vivían de manera digna o no tan digna, pero por lo menos de suficiencia. Y otro tercer elemento que nos comparten las familias es lo que se está desarrollando en varias de sus comunidades, que es el despojo de sus tierras por los megaproyectos. Estamos hablando de represas, minería, lo que ha generado que grandes desplazamientos masivos se ubiquen pues principalmente en ciudades sin posibilidades de retorno. Entonces, el trabajo infantil, la socialización de este trabajo, entenderla en el contexto actual, pues parte de entender la raíz pues de lo que nosotros llamamos desplazamientos. Todavía no está catalogado como un desplazamiento, ni un despojo, pero nosotros lo concebimos así. Algunos datos para entender cómo este despojo
pues a quien más ha lacerado son a las familias y comunidades indígenas en nuestro país. Según datos de Coneval, 2018, el 71.9% de los indígenas de este país padecían de pobreza hasta el 2016. 7 de cada 10 indígenas con al menos un empleo percibían solo un salario mínimo. En términos educativos, bueno, pues la población indígena presenta un elevado número de personas que aún no saben leer y escribir y que asciende pues, casi al 20% de la población que se encuentra entre los 30 y 64 años. En la población indígena de 65 o más, el analfabetismo es del 52.9% y el rezago de 82.4%. En casi todas las estadísticas socioeconómicas que vemos, la población indígena, pues en la gran mayoría las duplica. 1 de cada 2 indígenas en promedio contaba con nivel completo de primaria y en materia de seguridad, 77%, es decir, 8.9 millones de personas no contaban con seguridad social. Pues este es el contexto en el que se desplazan las familias indígenas y nosotros ubicamos 2 tipos de migraciones. Bueno, la fuente también es Granados, Alcántara y Quesada. La migración indígena rural-urbana, que bueno, pues aquí está la imagen de un chico vendiendo chicles, que es como muy típica también del paisaje urbano aquí en la ciudad de León, y la rural-rural, es decir, los jornaleros agrícolas que se desplazan a otros campos a ser empleados como mano de obra para la recolección de alimentos. Nosotros ubicamos entonces en este sentido 3 grupos de niños y niñas indígenas migrantes. Unos son urbanos, es decir, los que ya están establecidos en las ciudades, que son la segunda generación de sus familias y que han construido dentro de los contextos urbanos pues redes de sustento familiar, económico y que solo regresan a sus pueblos principalmente en las fiestas. El sistema de cargos pues también ha sido complicado sostenerlo. Por ejemplo, en Oaxaca, los migrantes de Oaxaca que llegan aquí a León sí tienen todavía el lazo del tequio y del trabajo comunitario porque el tequio está vinculado al su sistema de cargos y al sistema de propiedad de la tierra, es decir, para tener derechos agrarios se requiere participar en la asamblea anual y hacer tequio, y si es nombrado con algún cargo, pues hacer el cargo, ¿no? Pero en la gran mayoría, pues el despojo de la tierra ha generado que el vínculo solo sea simbólico y que solo retornen a sus comunidades, principalmente para fiestas patronales y fiestas ceremoniales, como es el Día de Muertos. En el grupo de niños y niñas con trabajos temporales encontramos 2. Uno es el de la migración golondrina, y aquí en León, en las principales ciudades de nuestro estado, lo que estamos viendo son cientos de niños y niñas indígenas tzotziles de San Miguel Mitontic que vienen a trabajar a los cruceros de las ciudades vendiendo chicles y disfrazándose de payasos. Aquí en León es como muy común esto, y retornan a sus comunidades en el tiempo de siembra y de cosecha. Le llamamos migración golondrina porque hay todavía una conexión con su comunidad y hay retorno. Hay otro grupo de niños y niñas que se desplazan con sus familias y que son los jornaleros agrícolas y que ellos se mueven en un ciclo migratorio. Son niños y niñas que van pues naciendo y creciendo en este ciclo migratorio con condiciones de alta vulnerabilidad. Yo diría que de estos 3 grupos, el grupo de niños y niñas que están en los ciclos migratorios es quien presenta muchísimo mayores condiciones de vulnerabilidad. Bueno, esto respecto al contexto de migración y de expulsión. Ahora quiero hablarles un poco de la problematización de la migración indígena de niños, niñas y adolescentes. Bueno, la principal problemática que nosotros encontramos en los niños y niñas urbanos, pues es la invisibilización de su condición étnica. Muchas veces estos niños y niñas quedan invisibilizados desde todos sus contextos donde se relacionan. Voy a hablar un poco más posteriormente pues de la escuela. Sufren la discriminación, la exclusión, una criminalización por estar permanentemente inscritos en el ambulantaje, y bueno, esto también se traduce en un acoso y persecución.
por lo menos en mi ciudad, León, Guanajuato, ha habido ya varias recomendaciones en derechos humanos hacia inspectores de la Dirección de Comercio y de Movilidad, por el maltrato hacia principalmente mujeres, niños y niñas que se encuentran en el ambulantaje. Y respecto a los niños y niñas que están temporales en tránsito, pues la pobreza aún es más extrema debido a la alta movilidad en la que se encuentran. Hay mayor monolingüismo, lo que implica una barrera para la inserción educativa laboral, y que en estos niños y niñas las posibilidades de retorno a su comunidad se van reduciendo, y como en el caso de los niños y niñas Tunsavi, pues casi es solo el retorno pues cada 2 o 3 años a su comunidad de origen. Estos niños y niñas sufren pues el gravísimo problema de la discriminación. Si revisamos la encuesta nacional de discriminación, pues bueno, los pueblos originarios vuelven a ser uno de los grupos más discriminados en nuestro país. Mientras más oscuro es el color de piel, los porcentajes de personas ocupadas en actividades de mayor calificación se reduce. Cuando los tonos de piel se vuelven más claros, pues estos porcentajes de ocupados en actividades de media y alta calificación se incrementan. Es la pigmentocracia en la que vivimos. Esta foto, no sé, supongo que ustedes han visto este video, que es muy fuerte, lo hizo el CONAPRED, y es un ejercicio que hacen sobre la percepción del color de la piel en niños y niñas en nuestro país. Si no lo han visto, los invito a que lo vean, porque pues fotografía muy bien, evidencia muy bien la pigmentocracia en la que está inscrita pues las relaciones sociales de nuestro país. Los y las indígenas enfrentan la discriminación de una sociedad pues ancestralmente racista, y que no hemos llegado a comprender que la pobreza económica no es lo mismo que pobreza cultural. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de cuál es la primera imagen o palabra que asocias a población indígena, recurrentemente nos encontramos con la palabra pobreza, marginación, está asociado principalmente a esto. Bueno, dentro de esta problematización pues se encuentra la escuela, y ustedes que se encuentran formándose como educadores y educadoras. En el contexto urbano, los niños no son identificados por su condición étnica. En muchas ocasiones son considerados como alumnos con necesidades educativas especiales, algo gravísimo, que tiene que ver con el rezago y con el aprendizaje de procesos de lectoescritura en una segunda lengua. Y también se presentan actitudes negativas de discriminación. Y por último, pues también hay procesos de homogeneización, ¿no? Porque al no ser identificados y reconocidos en su diversidad, pues quedan desdibujados y homogeneizados. Esto se agudiza cuando pensamos en la escuela y en procesos educativos para atender a niños y niñas migrantes, itinerantes, que es lo que trabaja el programa de inclusión educativa. Pues nosotros seguimos viendo que hay fuertes barreras, los modelos no son pertinentes y no cubren las necesidades de los niños y niñas indígenas que se mueven en todo nuestro territorio nacional. Se carece de maestros capacitados y hablantes de las lenguas maternas, y bueno, pues el tema siempre del presupuesto. Esto es a lo que se enfrentan los niños y niñas en la escuela con sus diferentes modalidades. Aquí en Guanajuato, hace poco tuvimos un problema que también se tradujo en una recomendación de derechos humanos, porque el problema que tienen los niños y niñas indígenas al querer acceder a la escuela es que las autoridades educativas evaden la inscripción de estos niños porque se les considera con necesidades educativas especiales, porque les implica retos, y en ese sentido pues tenemos mucho campo todavía por conquistar en materia de derecho a la educación, ¿verdad? Y bueno, pues quiero invitarlos a que problematicemos. Yo les quiero pues plantear esta pregunta que a mí me pareció muy oportuna cuando leí la invitación. La socialización del trabajo se puede trasladar a contextos urbanos. Estamos hablando de explotación, incluso de trata.
en estos destinos urbanos o rurales de migración. Y bueno, aquí vemos una imagen pues de niños en el campo. Seguramente si yo estuviera ahí, estuviéramos platicando, ustedes me dirían, pues ahí hay procesos de socialización del trabajo, ¿no? En el primero pues vemos la milpa, un niño seguramente con su papá, y en el otro 2 niños trabajando en la milpa, en su cerro. Y está esta otra imagen, esa la tomamos acá en León, es un campo agrícola. Pues es una imagen muy fuerte porque pues son niños trabajando, una niña pues que les gusta de 4 años haciéndose cargo de su hermana, 8 horas ahí, quizás sus hermanos mayores estarán dentro del corte de la pizca del chile. Y bueno, yo quiero proponerles este cuadro comparativo. Yo creo que cuando hablamos de socialización del trabajo desde la comunidad, pues que no hay una retribución económica, se inscribe como una actividad familiar. Hay procesos de recreación cultural, una relación con la tierra, hay una asignación de roles y el trabajo en comunidad es una preparación para la vida. Sin embargo, cuando lo trasladamos a la ciudad, pues la remuneración económica genera transformaciones en las relaciones familiares muy fuertes. O sea, ¿qué implica que un niño, en el caso de los niños tzotziles, por ejemplo, que ganan, nos decía un señor, pues 300 pesos por niño? O sea, ellos saben que el dinero que ingresa a la familia es porque los niños están ahí. Y eso genera pues relaciones familiares distintas hacia el adulto y hacia los niños. En la mayoría del trabajo en los contextos urbanos se vulnera el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque empiezan a faltar, porque a veces pues se cansan o a veces también no se alimentan bien. Y otro factor que tiene que ver con el trabajo en los contextos urbanos, pues es la exposición permanente de riesgos, ¿no? La mayoría de los niños y niñas realizan trabajos con altos riesgos. Y bueno, ustedes dirán, pues entonces, ¿cuál es la postura respecto a la pregunta detonadora de este seminario, de este conversatorio? Pues antes de contestar, el ejercicio que hago yo es recurrir pues al paradigma de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que como ustedes saben en nuestro país cambió a partir de la reforma constitucional de la Ley de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un cambio de paradigma, porque es trasladar el paradigma de los niños y niñas como tutelares de derechos a los niños y niñas como sujetos de derechos, ¿sí? Es dejar de verlos como menores, verlos como niños, niñas y adolescentes, es dejar de verlos o mirarlos pues como objeto de protección, a considerarlos y reconocerlos como sujetos. Es un cambio de verlos como niños, como menores incapaces, a verlos como personas en desarrollo, y pues un cambio de paradigma importante respecto a la participación y a la validez de su opinión. Entonces, desde este marco, surgen como pistas para la reflexión. Pues una pista para la reflexión es todo el tema de reivindicación de los niños y niñas del derecho a la consulta y participación. Ellos han planteado, y bueno, pongo este movimiento que supongo que también lo conocen, el movimiento latinoamericano de niños y niñas trabajadoras, que el año pasado tuvieron una convergencia de opiniones, me parece que fue en Bolivia. Ellos diferencian y reivindican el derecho al trabajo porque al final el trabajo infantil en los contextos urbanos es una realidad. Y ellos lo que plantean son regular mejores condiciones. La diferencia es el trabajo, es lo que ayuda a cubrir las necesidades y se convierte en explotación según la mirada de los niños y niñas. Cuando un niño o niña es obligada a trabajar, cuando el trabajo no te permite estudiar o ir a la escuela, a eso le llaman ellos explotación. Entonces una pista es pues, el derecho a la consulta y a la participación de los niños y niñas trabajadoras, que en ese sentido hay poco campo todavía y mucho por explorar. Otra pista es, bueno,
definitivamente nosotros estamos en contra de las corrientes abolicionistas. Por supuesto que es una aspiración que ningún niño o niña trabaje en estas condiciones. Sin embargo, partiendo de que es una realidad, es que pensamos que si nos vamos por una postura más abolicionista, el resultado es la criminalización, y nosotros estamos en contra de criminalizar el trabajo infantil, porque lo que vemos es que el trabajo infantil pues se inscribe en un contexto de expulsión, como ya lo dije, en un contexto de marginación, y que el trabajo se convierte en un mecanismo de supervivencia, y que para el Estado es mucho más fácil adjudicar la responsabilidad del trabajo infantil al papá o a la mamá que hacerse cargo de lo que no ha hecho en el ejercicio y garantía de los derechos. Otra pista, bueno, pues ya lo decía, el derecho a la consulta y a la participación, y al no estigmatizar. Bueno, quiero hablarles un poco de la interculturalidad como otra pista de abordaje para la reflexión sobre el trabajo infantil, porque, bueno, sé que hay algunos alumnos y alumnas que están estudiando la licenciatura en educación indígena, y que seguramente la interculturalidad pues es un enfoque que se ha aprendido y se ha reflexionado desde la UPN. Creo que es un enfoque que se tiene que inscribir en nuestra práctica y en nuestra lectura de la realidad, pero como una interculturalidad crítica. Yo creo que mucho se ha dicho sobre la interculturalidad, y bueno, lo que nosotros vemos es que es muy romántico pensar la interculturalidad cuando las asimetrías culturales, sociales, económicas de los pueblos no se dan en condiciones de horizontalidad, ¿no? Y entonces lo que se ejercen son procesos de dominación. La propuesta o la invitación es a repensar la interculturalidad crítica, pues que desmonte, ¿no?, esta matriz colonial existente y que recupere los saberes. Nosotros, nuestra experiencia en ENEMI, pues busca justamente eso, reivindicar los saberes que se trasladan con las familias a los contextos urbanos y ponerlos en diálogo con otros o con otros conocimientos, pues en este caso los planes y programas de la SEP. Esa es como otra pista que nosotros encontramos. Y termino con los retos que vemos de cara a la pregunta. Y el primer reto tiene que ver con la invisibilización sistemática de las presencias indígenas en contextos urbanos o rurales de trabajo. Y bueno, esto pues lo vemos pues fuertemente vinculado a la discriminación y el trabajo de su erradicación. La generación de diagnósticos participativos, yo creo que tenemos que recuperar todo el trabajo de las técnicas de investigación, acción participativa, con este nuevo enfoque de inclusión, de participación de los propios actores, en este caso de los niños y niñas. Se requieren acciones afirmativas que puedan abonar a disminuir estos factores de inequidad. Aquí en León, como somos una ciudad, pues ustedes saben, muy conservadora, es muy común escuchar la voz de políticos, funcionarios públicos que se pronuncian en contra de acciones y programas específicos para la población indígena migrante. Ellos hablan de condiciones de igualdad y de trato igual. Y bueno, pues nuestro país tuvo una reforma en materia constitucional muy importante, donde el principio pro persona les obliga a generar programas y acciones afirmativas para ir disminuyendo estos rezagos con los que migran y en los que se encuentran las familias en los contextos de migración. El cuarto reto pues tiene que ver con los espacios educativos, que pues definitivamente trabajemos o no directamente con la población, se requiere desmontar los modos de dominación y de relación de desventaja que hacen pues que tengamos una ciudad profundamente desigual. Pues esas son algunas reflexiones y que yo quería compartir con ustedes.